Bueno, tenemos entonces primero este grupo A conformado por Palmeiras, Porto, Al-Ahly y el Inter de Miami. El Palmeiras, como campeón continental, campeón de Copa Libertadores, llega con un equipo muy bien conformado, llega con un muy buen presente actualmente en Copa Libertadores, logró el puntaje perfecto en esta fase de grupos en la que va. Un equipo bastante bien conformado con jugadores de buen nombre, Paulinho, Rafa Veiga, Víctor Roque, Richard Ríos, y el Porto llega como uno de los destacados dentro de ese ranking de la participación en UEFA Champions League por parte de UEFA, con también un equipo bastante competitivo, pues nada más por eso mismo se mete por ranking, y siempre vemos la predominancia de los equipos europeos por encima de los equipos tal vez de otras latitudes, de otras confederaciones, tal vez más parejos con los sudamericanos, como en este caso con el Palmeiras, se empareja un poco más por ahí yo creería la cosa, y el Al-Ahly, campeón de su confederación, un equipo con bastante tradición y renombre a nivel internacional, obviamente dominador de su continente históricamente hablando, también podría, digamos, tener ahí un poco de peso, ¿no? Un poco de nivel competitivo para presentarlo o prestarle cara a este Porto y a este Palmeiras. Y por último, el Inter de Miami, que llega como invitado por ser, bueno, por tener que incluir en este caso a uno de los anfitriones, en este caso del país anfitrión Estados Unidos, pues tenía que ir uno de la MLS, ¿no? Todo se pensaba que iba a ser el campeón de la MLS para ese momento, pero fue invitado el Inter de Miami, ya sabemos cómo va la cosa, cuestiones comerciales, cuestiones muy de Infantino y muy de FIFA, así que pues ahí tenemos, ¿no? Y claramente por niveles, nivel competitivo de verdad que se ha mostrado cada uno en sus competiciones a nivel continental y en sus ligas actualmente, yo me atrevo a decir lo tengo clarísimo. Primero, de este grupo va a resultar Palmeiras. Clarísimo lo tengo. Segundo, el Porto. Obviamente el nivel competitivo por encima de los otros dos está ahí claramente. Jugadores de mucha más calidad, un equipo mucho mejor conformado, habituados a competir a un más alto nivel que en este caso el Al-Ahly. Por más que es campeón, supercampeón y dominador en su continente, le falta más ese roce y más con una conformación de equipo porque el jugador que destaca en el Al-Ahly se va rápidamente. Y aún así, para mí, el Al-Ahly va a ser el tercero de grupo y último y cuarto de este grupo va a ser Inter de Miami, que por obvias razones el nivel de la MLS pues no está en comparativa pues, con gran parte de los participantes de este torneo. Por encima de tener a Messi, Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, etcétera, ¿no? Pero también hay que decirlo, en el ocaso de sus carreras con nivel mucho más bajo. Que no va a dar para mí a este nivel competitivo, por lo menos a este nivel físico competitivo en el Al-Ahly, por ejemplo, un nivel competitivo de un Porto o un nivel también como el del Palmeira. Ahora, continuando, tenemos en el grupo B al PSG, al Atlético Madrid, al Botafogo y al Seattle Sounders por parte de Estados Unidos, ¿no? Por parte de CONCACAF más específicamente, ¿no? El PSG, sabemos que quedó campeón de esta última Champions, que el nivel es demasiado alto, el nivel competitivo de este PSG ha crecido un montón en su último año con Luis Enrique y ese acorazado equipo que logró formar, muy eficiente, muy difícil de competirle, pero no está ahí por su Champions ganada en estos últimos meses. Está ahí por el ranking, en este caso de la participación en la UEFA Champions League del ciclo de 4 años pasados. Ya en el ciclo de estos siguientes 4 años, estar clasificado al siguiente Mundial de Clubes por haber ganado esta última UEFA Champions League. O sea, es otro cuento. Pero aún así se muestra el nivel tan alto y va a ser uno posiblemente de los que llegue a competir este torneo. El Atlético Madrid viene un poco a ver qué sucede con el Atlético Madrid, ¿no? Sabemos que el nivel también es de lo más alto, podemos decirlo. En Liga tal vez no supo sacar ese rendimiento de regularidad que había mostrado en otros años o que llega a mostrar en unos años más escasos, pero lo ha llegado a mostrar. En UEFA Champions League tampoco ha estado en ese nivel competitivo tan alto. Y veremos con qué nos encontramos a la hora de competir con diversidad de equipos de otras confederaciones. El Botafogo. Botafogo llega aquí como campeón de la confederación, como campeón de la Copa Libertadores, el último campeón de Copa Libertadores, nada más del año pasado, y nos encontramos con un Botafogo que ha sido bastante desarmado, ha vendido mucho de lo que tenía, y bueno, ahí está el detrimento de este equipo que no está encontrándose, no está logrando ser el mismo que ganó la Copa Libertadores el año pasado. Y ahí es el problema para esta participación, es donde, digamos, baja esa expectativa que se tenía con este Botafogo. El Seattle Sounders, que llega como representante de su confederación, campeón continental, en este caso de la Conca Champions o CONCACAF Champions League, mejor dicho. Ya sabemos cómo es el nivel de la MLS, tal vez algo más bajo para muchos en comparación a muchos de los que están aquí. Aún así, de la MLS es de lo mejorcito, de lo más competitivo que hay, es el Seattle Sounders también, de los mejorcitos que hay en esa liga. Añadir. Junto a los mexicanos, el Seattle Sounders está ahí, el Columbus Crew tal vez también por ahí, y Los Ángeles FC, más de lo mismo. Pero yo creo que este grupo se decanta un poco más fácil. PSG primero de grupo, clarísima y absolutamente. Atlético Madrid segundo de grupo, yo creo que hay los niveles, hay una barrera ahí justamente en los niveles competitivos, y en la categoría de los equipos el Botafogo ha perdido muchas de sus armas que lo logró llevar a ser campeones de Copa Libertadores, así que
Botafogo tercero y Seattle Sounders cuarto, por obviamente también inclusive la distancia que hay entre los equipos de CONMEBOL y los de CONCACAF. Botafogo tercero y Seattle Sounders cuarto. Ahora, que puede ocurrir alguna sorpresa y que pronto el Atlético de Madrid se la atragante un partido con el Botafogo. Uno nunca sabe, esto es fútbol y puede pasar lo que sea. Cosas se han visto. Continuamos con el grupo C, otro grupo que tiene, digamos, su picantillo, pero que tal vez para lo que se espera a nivel mediático, pues está un poco más configurado, un poco más tal vez cantado lo que la gente podría llegar a esperar al ver los nombres. Los momentos actuales dictan mucho de lo que puede cruzar o suceder aquí en este grupo C, ¿no? Aparte que hay uno que ya va decantado y descartado de por sí. Y aquí en este grupo tenemos al Bayern, al Auckland City, al Boca Juniors de Argentina y Benfica. Bayern Múnich, que llega como en este ciclo de 4 años como campeón continental, campeón de la UEFA Champions League. Ya obviamente ha cambiado mucho desde ese título, pero aún así se mantiene bastante de la estructura de ese equipo, bastante de ese nivel competitivo que, vamos, el Bayern ese nivel competitivo lo mantiene, y para que lo varíes o lo varíe o baje mucho es bastante complicado, bastante difícil, y podría decirse que es de los pesados, de los más difíciles de toda la competición, de los que van a pelear el título sí o sí, incorporando a Jonathan Tah y a Tom Bischoff del Hoffenheim, ambos como agentes libres llegan al Bayern Múnich, los fichajes que hicieron justamente para esta participación en el Mundial de Clubes. El Auckland City, que llega como campeón continental, como campeón de su confederación de Oceanía, ahí ya obviamente pues se espera el nivel muchísimo más bajo, distando muchísimo más del resto de equipos, podemos decir que es el de nivel más bajo de toda la competición, yo creo que sin sonrojarse se puede decir. Boca Juniors, que llega ocupando el lugar como uno de los clasificados por el ranking en competición, en la máxima competición que es Copa Libertadores por parte de CONMEBOL. No ha logrado ser campeón de Copa Libertadores, pero llega debido a este ranking de participación de los últimos años. Aún así, en este último año y medio, Boca Juniors no ha estado en lo que correspondería a la jerarquía y a la historia, y se le va a hacer muy, muy difícil desenvolverse en este torneo, enfrentando más a un Bayern Múnich y obviamente al siguiente equipo, que por más que no sea uno de los grandes europeos, actualmente a nivel competitivo, pero sí obviamente históricamente tiene mucha historia, que es el Benfica que llega también por parte de ese ranking de participación en UEFA Champions League, con un equipo bastante más configurado, bastante más trabajado en este último año, además llegando a competir en UEFA Champions League en los últimos años de gran manera, por eso se metió por el ranking justamente, un equipo de mucho más, bueno, no mucho más, pero sí algo más de nivel que el actual Boca Juniors, que está realmente pasándolo bastante mal en el último tiempo, y en este caso, a ver, que Boca Juniors pueda o no competir frente a este Benfica por ese segundo lugar, porque el primer lugar ya parece que es, pues ya se verá, ¿no? Pero el Benfica a priori tendría que sacar ese segundo lugar. Entonces, de aquí Bayern primero, casi que clarísimamente, vamos, es que se cae por sí solo el peso de que va a quedar el Bayern Múnich como primero, el Benfica como segundo, una plantilla mucho más completa, mucho más conformada, hasta inclusive de mayor jerarquía actualmente, de mucho más nivel. Esta plantilla de Boca Juniors que lo viene pasando bastante mal en el último tiempo y que tampoco es que pareciera que este va a ser un torneo donde pueda salir de esa situación compleja por la que se está cruzando, ¿no? Y que ponemos Boca Juniors tercero y Auckland City el cuarto y último de este grupo, pero sin dudar. Bueno, ahora tenemos el grupo D, con Flamengo, con Esperanza de Túnez, con el Chelsea y con Los Ángeles FC. Flamengo llega aquí como campeón de su confederación, campeón de Copa Libertadores. Esperanza de Túnez, campeón continental también, campeón de su confederación. El Chelsea, más de lo mismo, campeón de su confederación. Ya pareciera que ha pasado tanto tiempo que ni recordamos que el Chelsea hace unos pocos años, en este último ciclo para clasificar aquí, fue campeón de UEFA Champions League. Y Los Ángeles FC, en este caso, que se dio una situación bastante extraña, que fue una clase de repechaje al eliminar al León mexicano. Se dio un repechaje bastante extraño entre Los Ángeles FC y el América de México, en el cual pues Los Ángeles FC logró derrotar y avanzar definitivamente a esta fase de grupos del Mundial de Clubes de la FIFA. Aquí se podría decir que está un poco más complejo, entre comillas, definir tal vez el orden de las cosas. El Flamengo, que es un equipazo de por sí, o sea, te repasa la plantilla del Flamengo y hay jugadores de muy buen nivel. El Flamengo ha sido un constante protagonista en la Confederación de CONMEBOL en los últimos bastantes años, jugadores de selección nacional, varios dentro de la plantilla de este Flamengo, jugadores bastante ya conocidos por muchos también, Gerson, Jorginho, de Arrascaeta, De la Cruz, Everton Ribeiro, Eric Pulgar. Ya son varios que todos tenemos en la mente, mismamente Alexandro, Danilo. Hay muchos jugadores, una plantilla bastante grande y bastante bien conformadas. De los equipos, vamos, protagonistas totalmente en la Copa Libertadores cada vez que participa. El Esperanza de Túnez, que le va a costar bastante más, obviamente también por la diferencia de niveles y plantillas, pero como todo, el nivel competitivo es
está ahí, el luchar los partidos está ahí, y quien dice que no, sorpresas se pueden dar. El Chelsea, digamos que a priori, más con este Chelsea que en este último año ha levantado bastante más de lo que venía haciendo, ha levantado mucho en este año otra vez ese nivel competitivo, el nivel de sus jugadores, destacando de nuevo, y después de ese bache podría sacar otra vez la cabeza, y en este caso en un torneo tan importante y a nivel internacional como este. Los Ángeles FC, por más que tenga, digamos, nombres reconocibles, algunos nombres reconocibles por la trayectoria pasada, como Lloris, por ejemplo, el mismo Giroud, mismamente también, Cengiz Under, ex Roma, además, y Olympique de Marsella, alguno que otro nombre así que pueda llegar a destacar en ese sentido. Así que yo creo que esto se define mucho más rápidamente y mucho más fácil, ¿no? Por muy poco, esto está, inclusive tengo dudas para decidir si sí o si no entre Flamengo y Chelsea para ocupar ese primer lugar, porque yo realmente creo que el Flamengo puede pelear ese primer lugar con el Chelsea. Lo creo claramente. Pero aún así me decanto tal vez por un poco más de lo que podría llegar a pasar basándose en esa típica lógica que se maneja del más fuerte por plantilla y por economía, ¿no? Aún así, el Flamengo tampoco es que no gaste, vamos, gasta lo suyo en cada mercado. Pero Chelsea primero, Flamengo segundo de este grupo, y aún así, yo creo, Los Ángeles FC tercero de este grupo y es la Esperanza de Túnez cuarto. Ahora el grupo E con River Plate, Urawa Red Diamonds de Japón, Monterrey y el Inter de Milán. River Plate llega por Conmebol, por esa clasificación, por ese ranking de participación en Copa Libertadores de estos últimos años, igual que Boca en este caso, no han logrado ser campeones de Copa Libertadores en este último ciclo que llevaba directamente aquí, pero sí por el ranking. El Urawa Red Diamonds, que ha sido campeón continental, campeón de su confederación asiática. El Monterrey, llegando también por la confederación de CONCACAF en este caso. Y el Inter, que no ha llegado a ser campeón ni en una ni en otra, ni cuando fue subcampeón del City, ni cuando fue subcampeón en esta última frente al PSG, pero sí obviamente viéndose como subcampeón dos veces, claramente se puede deducir que es por el ranking de participación en Champions League, que muy claramente logró bien a vida su clasificación aquí al Mundial de Clubes por ese hecho. Un River, por ejemplo, en este caso que, a comparación de otros de Conmebol, se ha logrado reforzar tal vez un poco más. No digo que sea destacante los refuerzos, exageradamente grandes los refuerzos, pero sí se puede reforzar un poco más para afrontar este tipo de competición, esta competición que pues va a traer un poco más de exigencia para este River a lo que está normalmente acostumbrado tal vez en la Liga Argentina contra alguno que otro equipo, porque claro, se va a encontrar equipos como el Inter más que nada, Monterrey que quieras que no, que es también de lo más destacado de todo CONCACAF, yo diría. Este Monterrey podríamos llegar a decir es el de más alto nivel de todo CONCACAF para competir, digamos, mano a mano, cara a cara contra los equipos de Conmebol y UEFA, Sergio Ramos, Canales, Oliver Torres, Nelson de Osa, o sea, hay una muy buena conformación de equipo, además echando inclusive portero de última hora, nada más para este Mundial de Clubes, un portero de selección uruguaya además, Santiago Mele, un equipo bastante a tener en cuenta y que va a presentar bastantes problemas en este caso para quien quiera competir al segundo lugar. ¿Por qué? Porque yo creo que está claro, el Inter es el Inter que conocemos, sí, subcampeón, el meme, lo goleó el PSG, lo que sea, pero es un equipo bastante fuerte, por más de que se haya dado ese accidente en la final de Champions League, que obviamente el PSG es claramente superior a este Inter y fue claramente superior a este Inter, pero aún así no deja de ser un accidente ese marcador. Y aún así el nivel está ahí, la categoría de los jugadores está ahí, y eso no se puede quitar. Inclusive fichajes como Susic, el croata, Luis Enrique, el brasileño del Marsella, y Joaquín Correa en este caso, que se bajó del Inter y que justamente llegó al Botafogo, que es de otro grupo, ¿no? Pero ese par de fichajes, por ejemplo, que llegan al Inter, que tampoco es para configurar mucho de lo que ya había, porque hay una estructura bastante bien armada y es un equipo bastante fuerte. Podemos decir que es primero de grupo, claramente. Segundo, aquí ya se puede pensar un poco más entre Monterrey y River Plate, pero yo creo que este River está un poco más hecho para este tipo de competiciones. Monterrey tercero y Urawa Red Diamonds cuarto. Y aún así también la conformación de plantilla es mucho más regular en cuestión de River Plate. El Monterrey, digamos que tiene unos jugadores con picos un poco más altos, un Ramos que tal vez ya también está en la cuesta de su carrera, Oliver Torres que no está pasando tampoco por el momento más álgido de su carrera, sino son puntos fuertes que pudieran tenerse, pero River Plate en este caso sí tiene jugadores que están a un gran nivel, grandísimo nivel, y que pueden hacerlo. Les pasarían para mí este grupo Inter y River Plate. El grupo F con Fluminense, Borussia Dortmund, el Ulsan Hyundai, sí, Ulsan Hyundai de Corea y el Mamelodi Sundowns, en este caso de Sudáfrica. El Fluminense llega campeón, como campeón de la Copa Libertadores en este ciclo de estos últimos años, representando a Conmebol. Borussia Dortmund no ha logrado ser, obviamente, campeón de la UEFA Champions League, fue subcampeón, no en esta que pasó, sino en la anterior, donde el Madrid logró consagrarse. Aún así, llega por el ranking de la UEFA Champions League, de la competitividad que han logrado estos equipos en este último ciclo de años, pues el Borussia Dortmund entró dentro de estas clasificaciones por ranking, y el Ulsan Hyundai representando su confederación, más de lo mismo el Mamelodi Sundowns como campeones.
Y aquí diríamos que poco está más claro, ¿no? O sea, ya dos descartables, entre comillas, por lógica absoluta, además por los niveles de los dos primeros nombrados en el grupo que distan muchísimo de los otros dos, ¿no? El Mamelodi Sundowns y el Ulsan Hyundai yo creo que están bastante más lejos de lo que es este Fluminense y este Borussia Dortmund. Aún así hay que verlo, hay que verlo. Estas competiciones tan cortas son tan engañosas que puede suceder cualquier cosa. Pero aún así, un Fluminense que tiene un equipo muy bueno, bastante sólido, tal vez no está logrando tener esa actividad a los niveles donde fue campeón de Copa Libertadores, esa solidez tan grande, pero aún así es una plantilla grandísima, con varias figuras, con jugadores de selecciones nacionales, con varios reconocidos por su nombre por ahí, y con jugadores de bastante jerarquía. El Dortmund, que llega en buen nivel de competición en estos últimos años, demostrándolo en Champions League, llegando a ser subcampeón, llegando a instancias finales, cuartos, siendo recurrente ahí en la Champions, y aún así, yo creo que se puede dar, yo creo que tal vez es de las pocas situaciones, por ejemplo, junto a la del Palmeiras, en la que el equipo de Conmebol pueda lograr ese primer lugar de grupo. Lo va a lograr para mí Fluminense, segundo lugar Borussia Dortmund. Yo creo que estaba ahí nada más el debate, quién primero y quién segundo, y ya entre el Ulsan Hyundai y el Mamelodi Sundowns, yo creo que los coreanos tienen un poco más de fuelle tal vez en ese enfrentamiento directo para terminar terceros de grupo, y cuarto el Mamelodi Sundowns. Ya un poco más irrelevante ese tercer y cuarto lugar. Ahora, de los últimos grupos, el grupo G, con el Manchester City, con el Wydad Casablanca, con el Al Ain de Emiratos Árabes y la Juventus. El Manchester City, que llega obviamente representando UEFA como campeón continental, como campeón de la UEFA Champions League en este último ciclo de años. Actualmente, en esta última temporada, no es el mejor Manchester City que se ha visto, obviamente, tal vez el peor de los últimos 10 años en rendimiento, pero no deja de ser el Manchester City, no deja de tener el nivel de jugadores que tiene, y tampoco deja de gastarse los milloncitos para traer más refuerzos como Ed Nobri del Wolves, por ejemplo, Reinders del Milan y Cherki desde el Olympique de Lyon. Tres fichajes bastante interesantes, jugadores muy talentosos los tres, por cierto, fichajazos yo diría, de esos que tal vez no es un figurón por 100 millones de euros, pero son jugadores de un crecimiento bastante grande, que más o menos 60, 40, 30, y ahí se las gasta el Manchester City, con un equipo que ya de por sí es bastante difícil, con bastante nivel, y sumarle tres buenos refuerzos solamente para esta competición, cuidado. El Wydad Casablanca, yo creo que como representante de su confederación, la Confederación Africana, como campeón continental, aún así está bastante por detrás de los dos europeos que hay en este grupo, que ahí ya es mucho más difícil. Si aún así a los de la Confederación Africana y a los de la Confederación Asiática se les hace difícil competir tal vez contra Conmebol, inclusive a uno que otro de CONCACAF, con los de UEFA ya directamente es que la posibilidad es muy escasa, muy escasa. No deja de estar ahí la posibilidad, pero bastante más escasa, y que yo creo que está destinado a tercer, cuarto lugar, junto al Al Ain, que yo creo que más de lo mismo, que llega también representando a la Confederación Asiática como campeón continental. Aún así, tampoco tiene mucho fuelle en su plantilla, no hay mucho que decir tampoco del nivel en la Liga de Emiratos Árabes, así que la Juventus, entre la Juventus y el Manchester City está la definición de primero y segundo de este grupo. Yo creo claramente los dos avanzan, yo creo sin discusión alguna, y la discusión estará primero o segundo, Manchester City o Juventus. La Juventus, que viene de una temporada también bastante discreta, igual que el Manchester City, clasificándose a Champions con lo justo por los pelos hasta la última jornada, la siguiente Champions League, con un nivel más irregular, inclusive despidiendo a Thiago Motta a mitad, casi, bueno, poco más de mitad de temporada, llegando Tudor para dirigir a este barco y finalizándolo, aunque sea para meterse en esa próxima Champions League. Y esta plantilla tiene buenos nombres, pero aún así tampoco grandes nombres destellantes. En cambio, la del City es otra cosa. El nivel, digamos que el nivel de proyección para mejorar ese nivel del City es mucho más grande. La Juventus yo creo que tiene ahora mismo un techo más cercano que el Manchester City. En cualquier momento puede explotar y liberar, digamos, mucho del talento de sus jugadores en diferentes situaciones, y más en torneo corto como es. Y que Manchester City yo creo que primero del grupo G, segundo Juventus, el Al Ain tercero y el Wydad Casablanca como cuarto de este grupo. Y por último tenemos el grupo H, conformado por el Real Madrid, Al Hilal, Pachuca de México y el Salzburgo de Austria. Inesperado por todo el mundo, y todo el mundo dirá, ¿qué hace el Salzburgo de Austria aquí, no? Bueno, el Madrid llega obviamente como campeón continental, como representante de UEFA, al ganar dos Champions League en este ciclo de últimos años para clasificar aquí. El Madrid no viene de una grandísima temporada, no fue campeón de Liga, no fue campeón de Copa, y en Champions pues perdió la corona, que era el campeón actual de esta Champions League cuando
se estaba jugando y finalmente pues cayó en cuartos de final frente al Arsenal, ¿no? Como la historia que todos ya conocemos. Aún así, un equipazo por cualquier lado, por cualquier lugar. ¿Y cuál fue el golpe de efecto, el cambio en esta situación? Pues Xabi Alonso llega, Carlo Ancelotti, llega Trent Alexander-Arnold, fichaje instantáneo para este Mundial de Clubes, llega Heisen también para este Mundial de Clubes, listos para actuar, y Xabi Alonso conformando su equipo y su esquema, tal cual como se pinta y como lo pinta, con este tipo de jugadores, con este tipo de jugadores de grandísimo nivel. Yo creo que se pueden hacer cosas bastante interesantes y bastante grandes, ¿no? Si se le salen las cosas a Xabi Alonso, esto puede ser un equipazo muy, muy difícil de enfrentar por todas las maneras que se le vean. El Al Hilal llega como representante, obviamente, de su confederación asiática, como campeón continental, que tiene lo típico, ¿no? Sus jugadores a nivel de petrodólares, los que ya conocemos, que si Bono, que si Cancelo, que si Koulibaly, que si Rubén Neves, Milinkovic-Savic, Mitrovic, Malcolm, todos estos jugadores que ya hemos visto que han pasado y dado el salto al Al Hilal de muy buen nivel. El Al Hilal, uno de los dominadores claros de la Liga de Arabia Saudí y también dominadores pues de su confederación asiática. El Pachuca de México, que quieras que no, tiene su nivel competitivo, por algo llega como representante de la CONCACAF, campeón de la CONCACAF Champions League, pero aún así yo creo que está tal vez un poco detrás de lo que llamaríamos el Los Ángeles FC y tal vez un poco también inclusive detrás del mismo Monterrey. Y viendo el grupo, viendo lo que tiene, digamos, los dos mencionados anteriormente, va a ser bastante difícil que pueda llegar a sacarle el primero al segundo lugar. El primero ya ni que se diga que es imposible, pero el segundo lugar tal vez al Al Hilal, ¿no? Y el Salzburgo, que cómo se metió aquí, dirá mucha gente, ¿no? Salzburgo de Austria, pues en el ranking de Champions League, de la participación en Champions League en este último tiempo, en este último ciclo de años, pues el Salzburgo se metió por ello. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿El Salzburgo estuvo mejor que tantos equipos que participan en la Champions League de grandísimo nivel? Pues no, pero con la limitante de que habían 2 participantes máximos por cada país, por cada nación, pues finalmente por esa decantación logró meterse el Salzburgo, que por obvias razones, pues al ya haber 2 portugueses, al ya haber 2 españoles, dos alemanes, que si 2 italianos, pues fue bajando la decantación hasta encontrarse con el Salzburgo, que obviamente era la siguiente nacionalidad, pues que no ocupaba más de esos 2 cupos, ¿no? En ese ranking de UEFA Champions League. El Real Madrid primero, sin ninguna duda. Al Hilal segundo, también casi que sin ninguna duda. El Pachuca tercero. Ahí me salió, bueno, obviar eso. El Pachuca tercero. Y el Salzburgo cuarto, claramente y último de este grupo. Y así diría yo que concluiría más o menos esta fase de grupos, según lo que parece. Bueno, y aquí, según eso, según más o menos la predicción que siempre se hace en este tipo de circunstancias, que puede salir o no puede salir, puede darse o no puede darse, que si este baja primero, que si este suba primero o baja segundo, que si este queda eliminado, que si este no pasa, que tal. Puede darse cualquier circunstancia porque esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, ¿no? En este Mundial de Clubes. Ahora, según la predicción que vi en fase de grupos, así se quedaría la cosa, ¿no? En octavos de final, un Palmeiras, Atlético de Madrid, nada más por lo exótico, bonito de ver este enfrentamiento. Bayern Múnich, Flamengo, más de lo mismo. Por más que tal vez pueda decantarse un poco más por los europeos, son bonitos de ver estos enfrentamientos. Porque es muy raro, y es muy extraño de verlos, casi imposible solamente en circunstancias como estas. Un Inter Borussia Dortmund, ahí sería muy parejo. Manchester City Al Hilal, petrodólares dándose con los petrodólares en la cabeza. PSG Porto, el PSG de los candidatos a llevarse esto, el nivel es muy alto del PSG. Chelsea Benfica, muy bonito encuentro y mucho más parejo de lo que la gente pensaría. Fluminense River, si se da ese orden para que quede esto, un enfrentamiento full Conmebol en octavos de final estaría bastante bien. Y Real Madrid Juventus, que tal vez la mayoría lo da por hecho que se va a dar en esos octavos. Que segundo del grupo del City y el Madrid que primero de su propio grupo, que es lo que la mayoría pues da casi por lógica, ¿no? Partidazo total, ¿no? Y bueno, así a grandes rasgos sería la predicción que puede darse o no. Pero todo es fútbol y ya veremos. Estamos a poco de que comience este sábado el Mundial de Clubes y de ahí en adelante muchos partidos que ver día a día. Muy interesantes, por cierto. Tal vez no tanto por el nivel competitivo y lo competitivos que pueden ser esos mismos partidos, pero sí por lo exótico de ver varios equipos que normalmente no vemos juntos en una misma competición. Hay que disfrutarlo. Para eso está el fútbol, ¿no? No es todo es UEFA Champions League. También hay otras competiciones y otros jugadores que ver. ¿Y qué? Pam, pam. Escucho.